La historia que nos enseñaron en la escuela, con sus faraones, emperadores y grandes batallas, es fascinante, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir algunas historias que rara vez aparecen en los libros de texto. Secretos y detalles que nos demuestran que la historia antigua es mucho más compleja y extraña de lo que imaginamos. Empecemos en el antiguo Egipto. Todos conocemos las pirámides y a Tutankamón, pero ¿sabías que los egipcios tenían un sistema de huelgas obreras muy organizado? Sí, has oído bien. En el siglo XII a.C., durante el reinado de Ramsés III, los trabajadores que construían las tumbas reales en el Valle de los Reyes dejaron sus herramientas y organizaron la primera huelga registrada de la historia. ¿El motivo? No les habían pagado sus raciones de grano, que eran su salario. Se sentaron frente a los templos y se negaron a moverse hasta que sus demandas fueran atendidas. Esto nos demuestra que la lucha por los derechos laborales no es un invento moderno. Ya existía hace más de 3000 años. Ahora, vámonos a la antigua Roma. Pensamos en los romanos como grandes ingenieros, soldados disciplinados y políticos astutos. Pero también tenían un lado increíblemente supersticioso. Por ejemplo, consideraban que el lado izquierdo era de mala suerte. La palabra siniestro viene del latín sinester, que significa izquierdo. Si un pájaro volaba por la izquierda, era un mal presagio. Por eso, los augures, los sacerdotes que interpretaban los presagios, se esforzaban por observar los cielos de manera que los buenos augurios aparecieran por la derecha. Además, los romanos creían en fantasmas y casas embrujadas. Hay cartas famosas, como las de Plinio el Joven, que describen con todo detalle encuentros con espectros ruidosos y encadenados. No solo eran constructores de acueductos, también eran cazafantasmas aficionados. Y hablando de cosas extrañas, ¿conocías el misterio del mecanismo de Antisétera? En 1901, unos buceadores encontraron los restos de un naufragio antiguo cerca de la isla griega de Antisétera. Entre los tesoros había un objeto de bronce corroído y lleno de engranajes. Al principio, nadie sabía qué era. Décadas de estudio revelaron que se trataba de una computadora analógica increíblemente avanzada, construida alrededor del siglo II a.C. Este dispositivo podía predecir eclipses, seguir los movimientos del Sol y la Luna, e incluso marcar las fechas de los Juegos Olímpicos. Su complejidad es tal que no se volvió a ver nada parecido hasta los relojes astronómicos del siglo XIV, más de 1500 años después. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos crear una tecnología tan sofisticada? Es un misterio que sigue fascinando a los científicos. Nos obliga a reconsiderar el nivel tecnológico que realmente alcanzaron las civilizaciones antiguas. Cambiemos de continente y vayamos a la antigua China. La Gran Muralla es un símbolo icónico, pero ¿sabías que no es una sola muralla continua? En realidad, es una serie de muros, fortificaciones y barreras construidas por diferentes dinastías a lo largo de siglos. Y su propósito no era solo militar. Muchas secciones servían como rutas de transporte y control de fronteras para regular el comercio y la inmigración. Otro dato curioso es que el material que usaron para unir las piedras en algunas secciones de la muralla durante la dinastía Ming incluía arroz pegajoso. Los arquitectos mezclaban una especie de sopa de arroz con el mortero de cal, creando una argamasa súper resistente que ayudó a que la estructura soportara terremotos y otros desastres naturales. ¿Quién iba a pensar que uno de los mayores secretos de esta maravilla arquitectónica estaba en la cocina? Volvamos a Europa, a la época de los vikingos. Los imaginamos como guerreros brutales, con cascos, con cuernos, ¿verdad? Bueno, para empezar, lo de los cascos con cuernos es un mito total. Fue una invención del siglo XIX para las óperas de Wagner, para que se vieran más dramáticos en el escenario. Los vikingos reales usaban cascos simples de cuero o metal, pero lo más sorprendente es su higiene. Las excavaciones arqueológicas han encontrado pinzas, peines y hasta limpiadores de oídos en tumbas vikingas. Se bañaban al menos una vez a la semana, mucho más que otros europeos de la época. También eran expertos comerciantes y exploradores. Llegaron a América del Norte casi 500 años antes que Colón, estableciendo un asentamiento en lo que hoy es Canadá. Eran mucho más que simples saqueadores. Eran navegantes, artesanos y sí,
bastante limpios para su época. Y ya que hablamos de mitos, hablemos de la Biblioteca de Alejandría. La historia popular nos cuenta que fue destruida en un único y catastrófico incendio, perdiéndose así todo el conocimiento del mundo antiguo. La realidad es mucho más gradual y triste. La biblioteca sufrió un declive a lo largo de varios siglos. Hubo incendios, sí, como el accidental durante la guerra de Julio César en Alejandría, pero también sufrió recortes de presupuesto, purgas políticas de sus eruditos y una negligencia generalizada. El conocimiento no se perdió en una sola noche de llamas, sino que se fue apagando lentamente por falta de apoyo y por los conflictos humanos. Es una lección importante sobre cómo la cultura y el saber necesitan ser cuidados constantemente para sobrevivir. ¿Qué me dices de la vida cotidiana? Por ejemplo, en el Imperio Romano, los grafitis eran tan comunes como lo son hoy. En las paredes de Pompeya se han encontrado miles de inscripciones. Había de todo, a declaraciones de amor, insultos a políticos, anuncios de tabernas, y hasta reseñas de gladiadores. Uno decía Encelado el Tracio, hace suspirar a las chicas, otro se quejaba. Pared, me sorprende que no te hayas derrumbado bajo el peso de tantas tonterías escritas sobre ti. Estos grafitis son una ventana directa y sin filtros a la vida de la gente común, sus preocupaciones, sus amores y su sentido del humor. Nos recuerdan que, a pesar de los siglos, los seres humanos no hemos cambiado tanto. Y aquí va una última curiosidad que te volará la cabeza. ¿Sabías que en la antigua Mesopotamia existía un sistema de calificación de cerveza? Los sumerios amaban la cerveza, era parte fundamental de su dieta, y hasta la usaban como pago. Tenían diferentes tipos, desde cerveza fuerte y oscura hasta una más ligera y dorada. En el famoso Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos del mundo, había regulaciones estrictas para los taberneros. Si un tabernero servía cerveza de mala calidad o aguada, podía ser castigado con la muerte por ahogamiento. Se tomaban su cerveza muy en serio. Como ves, la historia antigua está llena de matices, sorpresas y detalles que desafían nuestras ideas preconcebidas. No es solo una lista de fechas y reyes, sino un tapiz increíblemente rico de vidas humanas, con sus luchas, sus inventos geniales y sus pequeñas rarezas. La próxima vez que pienses en el pasado, recuerda que debajo de la superficie de las grandes historias siempre hay un mundo entero de detalles, fascinantes, esperando a ser descubiertos. La historia no es simple, y eso es precisamente lo que la hace tan apasionante. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado descubrir estos secretos, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.